Buenos días, muchachos. Les saluda el profesor Henry Hacha. Vamos a desarrollar el tema del siglo XX, literatura del siglo XX, ¿no? Literatura contemporánea. Normalmente este capítulo se hace en una sola clase, pero lo hemos visto, o lo vamos a ver en dos. La clase pasada hemos visto el vanguardismo, ¿no es cierto? Con Kafka, con James Joyce, ¿no? Entre otros. Y ahora vamos a ver literatura contemporánea, es decir, literatura que aparece por ahí por los años 15, 20, 30, ¿no? Y algo de los 40, por ejemplo. ¿Ya? Literatura contemporánea es la literatura en la cual estamos hoy en día también. Bien, dentro de la literatura contemporánea, muchachos, vamos a ver a esto que se llama la generación perdida. ¿Ya? Vamos a ver a un grupo de escritores que se llama la generación perdida. Toda la clase vamos a hablar de ellos. Específicamente vamos a hablar del señor Ernest Hemingway, un tipo que le gusta la aventura, que en plena guerra se va a la guerra como periodista, que participa de la guerra civil española, ¿no? Que le gusta la caza, le gusta pues la corrida de toros, ¿no? Y al fin de cuentas se mete un balazo en la cabeza. 1961, Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura. A ver, vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hacer, como te dije, el tema este que se llama la generación perdida. La pregunta, ¿por qué se llama generación perdida? Por ejemplo, ustedes son una generación, ¿no es cierto? Estamos en el año 2020 y ustedes pertenecen a una generación. Pregunta para todo el salón, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Les pregunto, ¿consideran que esta generación está perdida? Yo le llamo la generación del TikTok. No sé, ¿tú qué crees? Tú como eres partícipe de esta generación. ¿Crees que tu generación anda por buen camino? ¿Anda por un mal camino? ¿Está bien? ¿Está haciendo lo correcto tu generación? ¿Qué crees? Te escucho. Vamos, vamos, participa, no tengas problemas. Entonces vamos a preguntarle a algunos alumnos específicamente, ¿no? Por ejemplo, le vamos a preguntar a nuestra amiga Yadira Rivas. Sí, profe. Yadira, ¿qué crees de tu generación? Mira, acá hay una generación en el año 1920, más o menos, que se llama generación perdida. Ahorita les voy a explicar por qué se llama generación perdida. Dime tú, estamos en el 2020. ¿Crees que tu generación va por buen camino? ¿Es una generación buena? ¿Es una generación mala? ¿Está haciendo lo correcto, lo incorrecto? ¿Qué crees, Yadira? Que no está perdida. No está perdida. Tu generación es una generación bien encaminada. ¿Sí? Tal vez no todos, pero tampoco está perdida por completo. Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué dices eso? Te escuchamos, Yadira. ¿Por qué crees eso? Porque de repente algunos no van por el buen camino, pues. Claro, no hay que meter a todos en un solo saco, ¿no es cierto? Mm. Muy bien, a ver, le preguntamos a otro alumnito. Por ejemplo, se me ocurre a Jenny, Jenny Merino. Dígame, profe. La pregunta, Jenny. Ah, bueno, no, yo sí considero que obviamente a todos no hay que poner en un saco, ¿no? Por ejemplo, acá en la generación están estudiando doctores que están luchando por nosotros, ¿no? Se podría decir, están buscando la vacuna. Entonces, toda la generación de nosotros está, ¿cómo podría decir? Nuestra generación en sí, hay, hay algunos que se podría decir el 30% sí se pierde, pero el 70% no, porque sí se podría decir está haciendo un bien. Ya, muy claro, claro. Eh, sí, pues no, no todos están bien encaminados, pero eso tampoco quiere decir que no todos están haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Es una generación creo que dentro de todo buena. Hay algunos pues que realizan sus fiestas COVID, ¿no? Lo que pasó en Comas, creo, Independencia.
Y también he visto hace poco en San Juan de Miraflores, en Villa María, en Villa El Salvador, ¿no? Hay gente que tiene una idea muy extraña de lo que es la salud. Pero bueno, pues es parte de... Por tanto, no podría ser una generación totalmente perdida. Aquí, 1920, había una generación que se llamó la generación perdida. Y no porque sea una generación mala, ojo, sino por otras razones. Es una generación que aparece en 1920 y aparece porque le pierde la fe a su sociedad. Le pierde la fe a su sociedad. Profe, ¿y por qué le pierde la fe a su sociedad? Porque por primera vez, escucha bien, el planeta pasa por un problema bélico. ¿Sí? El planeta por primera vez pasa por un problema bélico. ¿Cuál es ese problema, profesor? Este que vamos a ver aquí. Mira, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? 1914, 1915 explota la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que las personas de aquella época, los escritores estadounidenses, porque estamos hablando de escritores estadounidenses, pierdan la fe en su sociedad. Estos escritores van a plasmar eso en sus novelas, en sus cuentos, en sus ensayos. ¿Ya? Generación perdida. Bien, hemos hecho una breve introducción, ahora vamos a verlo al detalle, no te pierdas. ¿Ya? Definición. Vamos a pedirle a un alumnito que nos ayude con la lectura. A ver, le pedimos a nuestra amiga Dayana Pilco. Por favor, Dayana, ¿nos podría leer el primer párrafo? Sí, profesor. Definición. Generación perdida es el nombre que recibió un grupo de notables escritores estadounidenses que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta la Gran Depresión el año 1929. Un grupo de escritores que pierden la fe en su sociedad. Ya, Chino, muy bien, gracias. Profesor, es lo que me ha dicho usted hace rato, exacto, exacto. Pregunta para todos. ¿De dónde son estos escritores? ¿De qué país? Estadounidense. Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien, son estadounidenses. ¿Ya? O sea, profesor, la generación perdida es un grupo de escritores exclusivamente estadounidenses, sí. ¿Cuándo aparecen, profesor? Más o menos por 1920. ¿Ya? Dice acá, es un grupo de escritores que pierde la fe en su sociedad. Escritores que ya no creen en lo que va a pasar, en que va a pasar algo bueno para su sociedad. Por ejemplo, si alguien te engaña, tienes un enamorado o una enamorada, te engaña 3, 4 veces, a la quinta ya no vas a querer, le pierdes la fe. Cuando te botan del trabajo varias veces, pierdes la fe. ¿No es cierto? Pasa exactamente lo mismo. Los escritores le pierden la fe a su sociedad a causa de las tantas guerras que ha habido en la humanidad, pero con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una guerra que afecta a todo el planeta. Los escritores terminan por ser pesimistas. Vamos a pedirle a un amigo, a nuestro amigo Sergio. Sergio, por favor, nos lee el segundo párrafo. Aparecen en la literatura estadounidense durante la llamada época airada o de los excesos, una época sin duda difícil económicamente para los Estados Unidos. La generación perdida muestra en alguna de sus obras los efectos de la Gran Depresión de 1929. Gracias. Claro, no solamente, profesor, es la Segunda Guerra Mundial, sino que también por el lado de la economía, tú sabes que
en el año 1929, o también llamado el Jueves Negro, ¿no? Cae la bolsa de valores. Entonces Estados Unidos cae en un problema de recesión, o sea, quiebra económicamente Estados Unidos. A eso súmale la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es por eso que los escritores de aquella época, cuando escriben de una forma pesimista, ¿no? Uno que otro escritor por ahí se salva, y entre ellos podríamos tener al señor Ernest Hemingway, ¿ya? Entonces, ya tenemos lo que es la definición, ya tenemos, o al menos en conceptos generales, qué cosa es la generación perdida. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente, eh, siguiente PPT, pero sabemos, ¿no? Si te preguntan por el contexto, vamos a decir la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y por qué no la Segunda Guerra Mundial también. A ver, muchachos, historia. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? 1980. 1980, o sea, hace poco. 38, No. 1938. 1900. 1800, no, 98. 1800, ¿qué? Por favor. Ay, 1939. 1939, ¿no? 1939 hasta el año 1944, 45 con los pactos, ¿ya? Dos fechas muy importantes, no hay que olvidar, ¿ya, muchachos? En la Primera Guerra Mundial se dice que murieron más o menos 22 millones de personas. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 33 millones de personas. Imagínate la cantidad de personas que han muerto solamente porque el ser humano quiere extender sus fronteras. Pero eso va a cambiar cuando yo sea el emperador del planeta. Vamos a seguir. Características, profesor. ¿Hay características en esta generación? Claro que sí. Mira una foto para el recuerdo. En tu mente estará, profesor. ¿Y quiénes son esos viejitos? Esos viejitos son un ganador de un premio Nobel. Este pequeño que está aquí, William Faulkner. De repente conoces a un tal Mario Vargas Llosa, o habrás escuchado de Mario Vargas Llosa. Te diré que Mario Vargas Llosa da la vida por William Faulkner. Es su ídolo. Y este señor que está aquí es William Faulkner. El señor que está a su lado es John Dos Passos. ¿Ah? Vamos a ver algunas de las características. Primero, rechazo por la palabra grandilocuente como honor, gloria y heroísmo. Es decir, los escritores de aquella época no utilizaban un lenguaje, pues, muy ornamentado, un lenguaje muy decorado, ¿no? Un lenguaje así grandilocuente, elevado, no. Ellos utilizaban un lenguaje perfectamente sencillo, simple, como sus personajes. Los personajes ya no van a ser como en la Ilíada, en la Odisea, ¿no? Héroes, o como, por ejemplo, como en la novela Las cuitas del joven Werther, ¿no? Donde se suicida el personaje, ¿no? O personajes como fantásticos, como Quasimodo, ¿no? Que se avienta de la iglesia para salvar a una gitana, no. Estos señores dicen, no, vamos a escribir cosas de la vida real. Personajes como tú y como yo, personajes como el profesor Hacha, personajes como alumnos como nuestra amiga la China, Yadira, como Sergio, personajes comunes y corrientes y sencillos. ¿Claro? 2. Gusto por los viajes y la cultura de otros países. En efecto, en estos momentos, 1920, 1930, empiezan a aparecer los primeros medios de información y de comunicación. Empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros automóviles, los primeros aeroplanos, el cine mudo. Cultura general para todos, muchachos. Pregunta. ¿Quién es el más grande exponente del cine mudo? Oye, no te pases. Tiene bigotitos, utiliza un sombrero y un bastón. Y camina medio raro. Charles Chaplin. Chaplin. Charles Ah, Chaplin. Muy bien, me gusta la gente cuando googlea. Yo googleo rápido. Muy bien, Charles Chaplin. Charles Chaplin, ¿no? Si quieres ver realmente genios, mira películas de Charles Chaplin. Mira El Pibe, por ejemplo. Te vas a asombrar y te va a gustar Charles Chaplin. El problema de esta generación que les decía, ¿no?
Es que no les gusta mirar atrás. Profe, no hay que ser, no hay que mirar atrás, no hay que ser nostálgicos. No estoy pidiendo que te quedes en vivir en el pasado. Te estoy pidiendo que mires atrás, donde están los moldes, creo yo, del buen gusto. ¿Quieres música? Mira atrás un rato. A mí me gusta, por ejemplo, la música contemporánea, la música de ahora, la escucho y me gusta. Pero también de vez en cuando me voy, a veces a los años 70, 80, ¿no? José Luis Perales, por ejemplo, ¿no? Roberto Carlos. Me voy al cine, muy atrás, al cine podemos ir a Charlie Chaplin, de los años 20, 30. Ese hombre te hacía reír sin hablar. ¿Ah? Alucinante, ¿no? Estábamos en esto de los viajes y las culturas de otros países, profesor. Entonces empiezan a aparecer los primeros automóviles, los primeros barcos a vapor, lo cual hace que te lleve a un lugar a otro, ¿no? Siguiente, rechazo de los valores pragmáticos de la civilización norteamericana. No entiendo, profe. Traducido, no se siguen los mismos valores que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos era una sociedad conservadora, pero cuando llega la generación perdida, este grupo de escritores que le gusta la vida bohemia, ¿no? Que le gusta ir a los bares, a tomar, conversar de cultura, ¿no? Y ahí la cosa ya cambia. Estos escritores ponen de moda, ¿ya? Escuchen, ponen de moda la vida bohemia, porque los estadounidenses eran pues muy pragmáticos, muy cerrados, ¿no? Mira, tanto así que hoy en día pues Estados Unidos es un país liberalista. Placer intenso por vivir y descubrir un instante. Qué bonito. Es algo que a veces nos olvidamos los adultos. Vivir el momento, vivir el día, ¿no es cierto? Estamos 6 de noviembre mira, imagina, del 2020. Este 6 de noviembre no se va a volver a repetir nunca más. Puede ser que yo, no sé, salgo a la calle y me muero. Y no he disfrutado de este 6 de noviembre. Estos señores decían lo que los romanos llamaban carpe diem. ¿Qué cosa es carpe diem, profe? Vive la hora, vive el momento. Placer intenso por vivir y descubrir un instante. Hay que aprender a vivir minuto a minuto, muchachos. Siguiente, tendencia a la desilusión y al pesimismo y al terror y a la fascinación por nada. Vamos a ir por partes. Tendencia a la desilusión y al pesimismo. Claro, pues los escritores de aquella época pues, decían, me vale madre, pues ya no quiero hacer nada. Esta sociedad está perdida. Mira, un país le declara la guerra a otro país, mueren muchachos, hemos mandado niños a la guerra, ¿no? Ha caído la bolsa de valores, estamos en pobreza. ¿Qué vamos a hacer? Los escritores viven en esa época, los escritores de la generación perdida viven en esa época que te estoy narrando, ¿no? Y fascinación por nada. Estos escritores comienzan a fijarse ya no en las grandes cosas, sino en cosas muy pequeñas. Como por ejemplo, hacer una historia sobre un pescador. ¿Quién en toda la literatura ha hecho una historia sobre un pescador común y corriente que encuentras en cualquier parte del planeta? ¿No? Siguiente, literatura de gran vitalidad e influencia vanguardista. Hay que acordarse que 1920, así, más o menos, también estaba desarrollándose el vanguardismo, ¿no es cierto? En otras partes del planeta, en Europa, básicamente, se estaba desarrollando el vanguardismo, con Kafka, con James Joyce, entre otros, ¿ya? Expresan mundos con sociedades caóticas y desilusionadas. Claro, eso ya te expliqué. La sociedad empieza a ver al ser humano como caótico, como desilusionado, como pesimista, ¿no? A raíz de lo que ya te expliqué, como son las guerras mundiales y la caída de la bolsa de valores. Hasta ahí, muchachos. Pregunta para todos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Profesor, no entendí esto, ¿me vuelve a explicar? Ya sabes, con el mayor de los cariños te explico otra vez. ¿Todo claro? ¿Están ahí, muchachos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Deberíamos poner, como te dije, las cámaras, ¿no? Todos deberían estar con cámaras.
Hace poco fue el examen de la UNTELS. Me parece que fue el domingo. Yo le doy clases particulares a un alumno y bueno, la señora me dijo, pues profesor, puede venir, por si mi hijo ingresa, le invito un platito de comida. Festejamos, señora, no se puede por la pandemia, ¿no? Ya, profe, entonces por Zoom. Y por cámara fue todo, pues, ¿no? Ahora las cosas tienen que ser así. Pero tú no prendes tu cámara nunca, pues, excepto algunos amiguitos, ¿no? Como sabemos que es el amigo Richard, Sergio. Repito, yo no quiero ver, o sea, no vamos a criticar cómo estás tú o tu casa, ¿no? Es lo de menos. Lo importante es que estés presente. Porque si yo me pongo a llamar listo ahorita, la mitad del salón no está en otro lado ahorita. Bueno, ya que no hay preguntas, recuerden, va a haber una práctica y luego en la práctica sí, no va a haber preguntas. ¿Sabes? En la práctica no me tienes que preguntar nada. Siguiente, representantes. Profesor, ¿cuántos representantes tiene la generación perdida? Tiene muchos, pero te he puesto a los principales, ¿no? Por ejemplo, está Henry Miller, que me parece que no lo he puesto aquí, ahora que veo el PPT con detenimiento, no lo he puesto. Pero sí está el señor, por ejemplo, ¿no? Fitzgerald, que hace una obra genial, El Gran Gatsby, que incluso hay una película de eso, ¿no? Donde el señor Leonardo DiCaprio es el personaje principal. William Faulkner, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1949, ¿no? Te decía, él es el muso inspirador de Mario Vargas Llosa, ¿no? John Dos Passos, con Manhattan Transfer. Luego tenemos a una mujer, mira, qué bonito, ¿no? Está una mujer de nombre Margaret Mitchell, y ella hace una novela que luego va a ser llevado también al cine, que se llama, pues, Lo que el viento se llevó. ¿Ya? Tenemos a Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura. Acuérdate esto porque ya vino como pregunta en la UNI y en la Universidad Federico Villarreal, año en el que gana Ernest Hemingway el Premio Nobel, en el año 1954. Justo publica El viejo y el mar, ¿ya? Luego tenemos a Thomas Eliot, otro premio Nobel, 1948, por su obra Tierra Baldía. Estos son los principales, pero por un tema de programación, ¿no es cierto? Nos dicen que tenemos que hacer al viejo y el mar. Ernest Hemingway. A ver. Aquí está nuestro amigo Ernest Hemingway. Le vamos a pedir a nuestro amigo Angulo, por favor, que nos lea el primer párrafo de la obra, perdón, de la vida de nuestro amigo Ernest Hemingway. Lo escuchamos, Angulo. Entonces, asumo que no está. ¿Ah? Y los que no están tienen una nota con mucho cariño. Vamos a preguntarle a nuestro amigo León. León, el primer párrafo, por favor, de la biografía del señor Ernest Hemingway. Estudió en el Oak Park and River Forest High School, donde aprendió a tocar el violonchelo y formó parte de la orquesta. Se interesaba antes por el boxeo y peleaba con sus compañeros en los descampados. En los estudios se destacó en lenguas, pero sentía apatía por las otras asignaturas. Mostró sus aptitudes literarias en el diario escolar, usando el alias Ring Lardner Jr. Ya, León, gracias. Y mira, desde chiquillo, desde que estaba en el colegio, ya comenzó a mostrar, ¿no es cierto?, aptitudes por el área de comunicación, por el área de la literatura, por el área de las lenguas. Y también empezaba a descubrirse su personalidad. Este señor era un tipo que le gustaba la aventura, por no decir que era medio loco. Le gustaba la caza, cazaba animales. Desde niño le gustaba, o desde chiquillo, adolescente, le gustaba el boxeo.
Y cuando ya fue adulto, perteneció a la Cruz Roja. La hizo de reportero en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién en su sano juicio va a pedir ser reportero en la Segunda Guerra Mundial, por el amor de Dios? ¿No? Pero Ernest Hemingway, ahí pues, empezando a formar sus aptitudes según lo que nos leía nuestro amigo León. Bien, vamos a preguntarle, ahí está, Dana. Dana, por favor, lea el segundo párrafo de la biografía de nuestro amigo Ernest Hemingway. Te escuchamos, Dana. Bien, otra alumna que está ausente. Profesor, Adana. Espere, profesor, un Vamos a momento. pedirle a José Ayala que quiere leer. José Ayala, por favor, lo escuchamos, el segundo párrafo. Ya, profesor. Al acabar sus estudios en 1917, no quiso ir a la universidad, como quería su padre, ni quiso perfeccionar sus estudios de violonchelo, como le hubiera gustado a su madre. Ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario a la Primera Guerra Mundial, como conductor de ambulancias, hasta que fue herido de gravedad. De vuelta a Estados Unidos, retomó el periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó con las vanguardias y conoció a E. Pound, Pablo Picasso, J. Joyce y G. Stein, entre otros. Participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal experiencias y luego incorporaría a sus relatos y novelas. Gracias, gracias. Bueno, primero que nuestro amigo, el gran Ernest Hemingway, ¿ya? Ernest Hemingway desde la universidad, ¿no? Decía porque él no quería seguir estudios impuestos por sus padres. Sí le gustaba el periodismo, ¿no? Y luego se va a enlistar para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego se hace conocido con grandes intelectuales de la época, con Pound, con Pablo Picasso, imagínate, ¿no? Tener como amigo a Pablo Picasso, tener su WhatsApp de Pablo Picasso, de Jay Joyce, imagínate tener un grupo en el Face con Jay Joyce, alucinante, con Gertrudis Stein, entre otros, ¿no? O sea, una mancha de intelectuales. Con todos ellos, Ernest Hemingway estaba codo a codo. Participó en la segunda, en la primera, ¿no? Guerra Civil Española, también en la Segunda Guerra Mundial, y todo eso lo va a llevar a sus relatos. Muestra de ello es la obra Por quién doblan las campanas, ¿no? Donde cuenta parte de la Guerra Civil Española. Luego de unos años, en el año 1954, recibe el premio Nobel. Y unos 7 años después, 1961, se quita la vida con su mismo rifle con el cual él cazaba. ¿Ah? Para mí es un loco este tipo, ¿no? Pero loco en el buen sentido de la palabra. Genio, un genio loco era. Como Hemingway, solamente nace uno cada siglo. Sus novelas. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, ¿no? Muerte en la tarde, Adiós a las armas, El viejo y el mar, que es una de sus más importantes obras. Aquí está. Vamos a ver esa. El viejo y el mar. Creo que en algún momento ya te la conté, pero hay que volver a contarla. Dice, género narrativo, ¿no? Especie es una novela corta, es una novela pequeña, tiene creo que 80 páginas, 70, la puedes leer tranquilamente en un par de días. El escenario es La Habana. A ver, geografía. ¿Dónde está La Habana? Cuba. ¿Dónde? Cuba. Cuba, chico. Muy bien. Cuba. Personajes. El viejo Santiago, que lo tienes aquí en pantalla. Aquí está el viejo. Manolín, que es un chico, un adolescente, ¿no? Un chiquillo de 12 años, que lo va a ayudar siempre. Y el gran pez. Aquí está el gran pez, ¿no? Estos son los personajes principales.
El tema es el hombre frente a las adversidades. Profesor, no entiendo el tema. Te cuento la historia y vas a entender. ¿Ya? Vamos a empezar. El viejo Santiago, ¿ya? El viejo Santiago era un señor que pasaba los 50 años, era un gran pescador muy reconocido en La Habana. Un hombre sencillo, modesto, que cada vez que iba a pescar no pescaba nada. El primer día sale a pescar con su mástil y su lancha, y en esa lancha llevaba siempre pues una botella de agua, un cuchillo, ¿no? Y un arpón. Se iba a la mar y el primer día no pescaba. Al siguiente día se levantaba igual a las 5 de la mañana, muy temprano, como todos los pescadores, se iba a la mar y no pescaba. Es interesante porque esta novela te da a entender que vas a encontrar muchas cosas en la vida. Muchas cosas. Se te van a hacer complicadas. Va a haber gente que te va a decir, no puedes hacer esto, no lo hagas, eres muy bajita, no puedes hacer, no tienes plata, no lo hagas, no te metas en eso, ¿no? Tu mamá no lo va a poder pagar, tu papá tampoco, no lo hagas, no, mejor estudia otra carrera, no salte de ese trabajo, no es para ti. Vas a encontrar esas frases un montón de veces, ¿eh? Pero ya viene de ti si tienes lo suficientemente carácter para poder determinar y decir, sí lo puedo hacer. El viejo, primer día no pesca, segundo día no pesca nada, quinto día, una semana, 2 semanas, 3 semanas y no pesca nada. Yo estoy seguro que muchos, si se ponen en el papel del viejo, si a la primera semana no pesca nada, tiran la toalla, ¿no es cierto? Abandonan la misión. Pero el viejo no. El viejo Santiago está convencido de lo que quiere. 2 semanas, 3 semanas, 2 meses y el viejo no pesca nada. Llega el día 80, no pesca nada, el día 81 tampoco, el día 82 tampoco, el día 83, el día 84 y no pesca. El viejo, como siempre, se levanta a las 5 de la mañana, día 85, su arpón, su botella de agua a cielo y se va a la mar. En ese día sí pesca algo, pero el pez no es cualquier pez, es un pez que se resiste. El viejo jala, jala, jala y el pez detrás, ¿no? Detrás de las fuerzas del viejo. El viejo jala y el pez también jala. Por tanto, el viejo no está ahí jalando 10 minutos, 1 hora. El viejo ya está jalando como 4 horas. Y ese hilo de pescar, tú sabes que es muy delgado y te puede cortar la mano. El viejo se mira las manos y tiene llagas. El viejo, ¿no? Le da la vuelta con el hilo de pescar a su cuerpo para que genere más fuerza porque el pez está jalando, ¿no? Llega la noche y el viejo sigue jalando, no suelta por algo que el viejo quiere. Escucha bien esto, el viejo no suelta, no abandona su sueño de ir por el pez. Se aferra, jala, mira pues su barquito, bueno, su lancha, y hay sangre. La sangre le venía de las espaldas. El hilo de pescar le ha cortado la piel en las espaldas del viejo. El viejo jala, jala, amanece. Y el viejo está muy cansado, no ha probado comida, solamente tiene pues su botella de agua. Amanece, llega el mediodía, el sol, estamos en alta mar, el sol le revienta, estamos en Cuba, chico. El sol le revienta en la cara y el viejo no suelta eso por lo cual tanto ha querido y ha soñado. El pez jala y jala, el viejo jala y el pez también jala, el viejo jala y el pez se resiste. Llega la noche del segundo día y el viejo le comienza a hablar al pez. Le cuenta anécdotas de cuando era chiquillo, le cuenta anécdotas con las mujeres que él había querido, le cuenta de Manolín, que es su ayudante. Llega la madrugada del tercer día y el viejo no soltaba al pez. El viejo estaba prácticamente tirado en su lancha, pero siempre con una mano agarrando el hilo del cual mordía el pez. Tercer día, amanece y el viejo no soltaba.
Llega eso del mediodía y la cuerda comienza a ponerse flojita. Profe, o sea, ya no está tensa. No. Si no está tensa, quiere decir que uno de los dos ha cedido en la fuerza. ¿Quién había cedido? El pez. El pez cede y el viejo jala, comienza a jalar con más avidez. Jala, 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 y la sombra que estaba en las profundidades comienza a salir a flote. Es decir, la sombra va creciendo, crece, crece. El viejo se va asombrando del tamaño de la sombra, jala, jala, y en un momento el pez llega hasta la superficie y como ves en la pantalla aquí, mira, hace un brinco, salta el pez. El viejo mira el pez y dice, ¡hala! Y el viejo en el aire saca su arpón y se lo clava al pez. Cae el pez, sangre por doquier, el viejo le da, lo mata. Si hay sangre en el mar, muchachos, ¿quién viene? ¿O quiénes? Los Los tiburones. tiburones. Los tiburones, vienen los tiburones, y los tiburones se van a comer parte del pez. El viejo comienza a luchar contra los tiburones, imagínate. El viejo 3 días jalando, cansado, no ha comido, sus fuerzas están a cero, pero todavía tiene un poco de fuerza para luchar contra los tiburones. Los espanta, los bota. Llega a la orilla, en el atardecer, y el pequeño Manolín está pues en la orilla del mar, mirando, con lágrimas en los ojos, porque piensa que el viejo ya ha muerto. 3 días, pues, ¿no? Regresa y el chiquito cuando ve al viejo Santiago se lanza al mar y nada y lo alcanza y lo abraza y le dice, Señor, ¿dónde he estado? No, estaba pescando, Manolín. ¿Y qué ha pescado, señor? Ese pececito que ves ahí. El chiquito ve, a ver, a ver, a ver, a ver. Un pecesote, señor. Sí, un pecesote. La gente, el chiquito grita, ¿no? Ha vuelto el viejo Santiago, ha vuelto Santiago. La gente viene, lo saluda el viejo y se asombra por el tamaño del pez. Es un pez enorme. La gente le empieza a tomar fotos. El viejo de lo más tranquilo. Va a su cuarto. Por favor, si se corta, volvemos a ingresar. ¿Ya?